Queremos aprovechar cada minuto y les invito a abrir sus Biblias al libro de Éxodo, el segundo libro de la palabra de Dios, Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Leo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dos preguntas en esta noche. ¿Para quién era el santuario? Para Dios. No era para el pueblo. Aunque el pueblo se iba a beneficiar del ministerio que iba a tomar lugar allí, el santuario era para Dios. Y además dijo, yo voy a habitar ¿dónde? ¿En medio de quiénes? De ellos. ¿Qué pasó cuando el pecado entró al mundo? Porque Dios venía cada mañana y cada tarde y tenía comunicación directa, cara a cara, con Adán y Eva. Pero cuando el pecado entra al mundo, ahora crea separación entre Dios y el ser humano, ¿sí o no? Y Dios, por misericordia, Adán y Eva, ahora tiene que cubrir, velar su rostro para no consumirlos con su presencia santa. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor, ¿sí o no? ¿Pero qué consume Dios? El pecado. Y como en el ser humano había pecado, Dios venía y se manifestaba como antes lo hacía, inmediatamente era consumido el ser humano. Y por misericordia ahora Dios tuvo que velar su rostro y alejarse, y no podía estar más en medio de ellos. ¿Saben algo, iglesia? El mayor deseo de Dios es morar en nosotros y en nuestro medio. Ese debe ser el nuestro también. Por eso dice el salmista que yo prefiero estar un día en tus atrios que fuera de ellos. Ahora vamos a ver qué más dice el siguiente verso, el 9. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus muebles, así lo harás. En otras palabras, Moisés no tenía que inventar el santuario. Dios le iba a mostrar el santuario terrenal. No, el santuario celestial. Y él entonces iba a edificar el santuario terrenal. Simplemente era una copia, una réplica muy pequeña, obviamente, del santuario celestial. ¿Saben cuál fue lo primero que Dios le mostró a Moisés del santuario? El lugar santísimo. ¿Cómo lo sabemos? Si seguimos la lectura en el capítulo 25 y ahora fuéramos a leer el verso 10 y continuáramos nuestra lectura hasta el verso 22, veríamos que lo primero que Dios le mostró a Moisés y el primer diseño que Moisés tomó no fue del atrio ni del lugar santo, sino del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque es el lugar más santo y más especial que había en el santuario. Es más, cuando el santuario fue terminado, tomó aproximadamente 8 meses en construirse. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué día? ¿Cómo se llama el día que salieron? Se le puso un nombre en la historia. Pascua. Era el día de la independencia. Aquí en Nicaragua es el 15 de septiembre, ¿sí o no? Pues para ellos el día de Pascua, el 14 del mes de Nisan, en el calendario civil. Pero el pueblo de Israel tenía un calendario religioso, o llamaríamos en nuestros días eclesiástico. A veces las iglesias tienen un calendario diferente que al calendario civil, ¿sí o no? Digamos, la iglesia donde yo voy, el calendario comienza para nosotros religioso el 1 de octubre. Va de octubre hasta septiembre. No sé cuál sea la costumbre en esta iglesia. ¿La misma? Ok. Ahora, cuando el calendario civil marcó Nisan 14, que era el primer mes, se convirtió en el primer día del año eclesiástico. Así que el año eclesiástico comenzaba cuando comenzaba el día de independencia, el día de Pascua.
Saben que el tabernáculo se levantó y se inauguró el día de Pascua. Ahora tenemos que entender eso. ¿Qué significaba el día de Pascua para el pueblo de Israel? Independencia de Egipto, ¿sí o no? Esclavos, ahora eran libres. ¿Y qué significaba el santuario para el pueblo de Israel? Que ahora dejaban atrás la esclavitud del paganismo de Egipto, costumbres diferentes, prácticas diferentes, creencias diferentes, y ahora entraban en una relación muy estrecha otra vez con su Dios, y Dios iba a venir y morar en medio de ellos. Ahora vamos a leerlo, no piense que estoy dando la información que yo me inventé o leí en algún libro. Vamos a leerlo en la palabra de Dios para que nosotros podamos encontrarlo allí. Éxodo 40, mismo libro de Éxodo, capítulo 40. Vamos a leer el verso 16. Éxodo 40, 16 dice lo siguiente: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, escuchen, en el primer día del primer mes, en el año segundo, el tabernáculo fue erigido. Así que un año exactamente de la salida de Egipto, que se inauguró el tabernáculo. Ahora les hago otra pregunta. ¿Qué día muere Jesús? Día de Pascua. ¿Casualidad? No. Porque la muerte de Jesús es lo que realmente trae libertad a la raza humana. La Pascua trajo libertad de los israelitas de Egipto. El santuario trajo libertad del paganismo. Pero la muerte de Cristo trae libertad a todo hombre y mujer en la raza humana. Así que vemos el paralelismo de lo que estamos nosotros estudiando en esta noche. Y es interesante porque Jesús muere el día de Pascua y murió a la hora que se hacía el sacrificio de la Pascua, a las 3 de la tarde. Cuando el sacerdote iba a sacrificar el cordero pascual, el cordero se va de sus manos. Y en ese momento, una mano invisible raja el velo que separaba del lugar santo del lugar santísimo. Y lo raja de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. Por lo tanto, no fue obra humana. Tenía que ser obra ¿de quién? De Dios. ¿Saben que el Espíritu de Profecía dice que la misma mano que rasgó el velo fue la mano que escribió en la pared del palacio de Belsasar? Mene, tekel, upersinde. La misma mano que puso fin a Babilonia como imperio, ahora pone fin al santuario terrenal y a sus ritos y ceremonias. Porque ahora todos esos ritos y ceremonias eran ¿qué? Eran sombra o un tipo o una figura, pero cuando Jesús viene y se convierte en el Cordero Pascual, se convierte en la realidad, no en la sombra. Y ahora todos esos sacrificios, todas esas fiestas, todas sus ceremonias, toda esa liturgia pasa de uso, porque ahora vivimos en la realidad de Cristo Jesús. Pero ¿saben algo? Cuando Jesús muere, el día de Pascua, el día siguiente, ¿cómo se llamaba? Era el día de los panes sin levadura. ¿Quién es el pan del cielo que descendió? La levadura, símbolo de pecado, no tenía pecado. ¿Qué hizo Jesús el día siguiente? Su cuerpo, que era el pan, sin pecado, ahora descansó. Y era sábado. No tan solo descansó en la obra de creación el sábado, sino que en la obra de redención también descansa el sábado. Pero ¿qué fiesta seguía el día siguiente? Eran las fiestas entonces de las gavillas que se mecían. Primicias, correcto.
Es decir, el viernes, antes de comenzar el sábado, el sacerdote iba a las afueras de Jerusalén y marcaba donde estaba sembrado la cebada, porque la cebada era el primer grano que se da en el Medio Oriente. No es el trigo, es la cebada. Y marcaba ese territorio. El domingo en la mañana iba y cortaba el territorio marcado y traía gavillas y las presentaba al Señor y las mecía en señal de la cosecha que vendría ahora durante las próximas 2 semanas o 2 meses y medios. Pregunto yo, cuando Jesús resucita, ¿hubo primicias? Sí. Dice que la gente en Jerusalén vieron muchos que fueron resucitados. Ahora, no sabemos cuántos ni quiénes. Eso no nos ha sido revelado. Y cuando Jesús ahora, a las 9 de la mañana, el sacerdote presentaba esas gavillas y las mecías delante del Señor, diciendo: Señor, nos vas a dar una abundante cosecha este año. A las 9 de la mañana Jesús asciende a los cielos, ya resucitado, lleva estas primicias, quienes hayan sido, y las presenta delante de su Padre como una señal de que al fin de la historia habría una gran cosecha. Pregunto, ¿es interesante la Biblia? ¿Más que las novelas? Ya no hay tantos amenes entonces. ¿Más que las películas? ¿Más que los deportes? ¿Más que el internet? Ya estamos hablando el mismo idioma nosotros. Yo no tengo tiempo para estas cosas cuando hay un libro tan maravilloso que estudiar y un Salvador tan lindo que conocer. Pero ¿qué pasaba 7 semanas más tarde? 7 semanas más tarde se celebraba ahora las fiestas de las cosechas. También tenía otro nombre. No tan solo se celebraba la cosecha, sino ¿qué evento tomó lugar 50 días después de la salida del pueblo israelí de Egipto? La ley de Dios. Llegaron al Sinaí. También se conoce como la fiesta del Pentecostés. Pente significa 50. Así que 49 días, porque eran 7 semanas, 7 días en cada semana, el día siguiente era el día del Pentecostés y se celebraba ahora las fiestas de las cosechas, porque terminaba el tiempo de cosecha. Pero también se celebraba el día donde ahora Dios le entregó a su pueblo su santa ley en el Sinaí. Pregunto yo, ¿qué sucedió 50 días después de que Jesús resucita? ¿Hubo cosecha ese día? ¿Cuántos? 3,000. Y si usted lee la inspiración profética, dice que la cosecha de los apóstoles fue la semilla que Jesús sembró durante su ministerio. Pero ¿saben que los apóstoles pudieron cosechar? Porque cayó sobre ellos lluvia. ¿Cómo se llama esa lluvia? El Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿el día de Pentecostés descendió en el aposento alto sobre 120 personas el Espíritu Santo? Sí. Es decir, que ahora la iglesia comenzaba a tener poder no humano, sino poder divino, la presencia del Espíritu Santo. Pero les hago otra pregunta y quizás esa va a ser más difícil. Pero no se preocupe, vamos a estudiar en esta noche. Tenemos tiempo aquí hasta el desayuno, ¿sí o no? No se preocupe, no vamos a tomar tanto tiempo. A las 5 tenemos otro compromiso. Mientras el Pentecostés tomaba lugar en la tierra, ¿qué evento tomaba lugar en el cielo? Porque estamos hablando del santuario. Sobre todo estamos comenzando a estudiar el lugar santísimo. ¿Quién tan solo podía oficiar en el lugar santísimo? El sumo sacerdote. Y una vez al año. Humanamente. Es decir, el Pentecostés fue el resultado de que Jesús en los cielos fue ungido como sumo sacerdote. ¿Con qué se ungían antiguamente los sacerdotes o el sumo sacerdote? Con aceite. Noten, en el pueblo de Israel se ungían tan solo 2 personas, los reyes y el sumo sacerdote. El único sumo sacerdote que se ungió fue Aarón, porque fue el primero. Después no se ungieron más sacerdotes.
Los que se siguieron ungiendo, ¿quiénes fueron? Los reyes. Entendamos esto, porque muchas veces decimos, bueno, los pastores somos los ungidos de Jehová. Ese concepto es equivocado. Los pastores no somos ungidos, los pastores somos ordenados. Ahora, no quiere decir que vamos a maltratar a los pastores porque son ordenados, ¿verdad que no? Pero no podemos decir que son los ungidos de Jehová porque no es cierto, porque el ungido era el rey, no era el líder religioso, era el rey, era un líder civil. Pero el sumo sacerdote Aarón sí fue ungido, como fue ungido también sus 4 hijos, y después ya no se ungieron más a los sacerdotes. Así que cuando Jesús fue ahora ungido en los cielos y el aceite cayó sobre su cabeza, ese aceite bajó y bajó a su barba, y de su barba bajó a sus vestiduras, y de su vestidura fue hasta la parte de abajo, y el aceite continuó cayendo hasta que cayó aquí sobre el planeta Tierra. Vamos a leerlo en la palabra de Dios, el Salmo 133. Salmo 133. Salmo 133. Dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? Pregunto yo, ¿lograron estar en armonías los 120 que estaban allí en el aposento alto? Sí. Es, escuche, como el buen óleo o aceite sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? De Aarón, el sumo sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. ¿Dónde quedaba Hermón? En Palestina, que desciende sobre los montes ¿de qué? ¿Dónde estaban congregados los apóstoles y los 120? En Jerusalén, que estaba ¿sobre qué monte? Sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, cuando Jesús fue ungido como sumo sacerdote en los cielos, el aceite bajó. ¿Y hasta dónde cayó? Hasta el lugar del aposento alto, allí en Jerusalén. Ahora Jesús como sumo sacerdote podía oficiar en el tabernáculo. Note, no tan solo el sumo sacerdote podía oficiar en el lugar santísimo. La única persona que podía poner incienso en el altar de incienso era el sumo sacerdote. Y eso estaba en el lugar santo. La única persona que podía poner aceite en el candelabro y arreglar las mechas, y lo hacía en la mañana y en la tarde, era el sumo sacerdote. Es decir, que para que Jesús pudiese oficiar en el lugar santo, necesitaba ser sumo sacerdote, y para ser sumo sacerdote necesitaba ser ungido. Y cuando fue ungido en los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el aposento alto también. Pero hay un detalle más. ¿Cuántos apóstoles hubo después de la muerte de Jesús? Originalmente eran 12, pero hubo un traidor. ¿Sí o no? ¿Cuántos había en el aposento alto entonces? 11. Pero tenían que haber 12. Tenían que haber 12 porque el sumo sacerdote tenía un pectoral. Y tenía que tener ¿cuántas piedras el pectoral? 12 piedras. Pero habían 11. Por eso en el capítulo 1 de Hechos, ustedes ven que antes del Pentecostés fue necesario que los apóstoles eligiesen el número 12. Echaron suerte entre Justo y Matías fue escogido. No piense que fue la suerte, dice que el Espíritu Santo escogió a Matías. Ahora, ¿cuántas piedras había en el pectoral otra vez del sumo sacerdote? 12 piedras. Entonces podía ser ungido como sumo sacerdote en el capítulo 2. Ahora entendamos esto, porque muchas personas piensan que Jesús, cuando asciende a los cielos, simplemente está sentado allí sin hacer nada. Es lo que piensa el mundo cristiano. Está allí sentado, moviendo los dedos, y un día cuando se aburra, quizás va a hacer algo. No tiene ningún trabajo que hacer. Otros también creen, por ejemplo, que los apóstoles se apuraron en escoger el número 12. Y dicen, no, ese número 12 debía haber sido Pablo.
No. Claramente el Espíritu de profecía dice que el Pablo tomó el lugar de Esteban, no de Judas. Matías fue escogido por el Espíritu Santo para tomar el lugar de Judas. Noten, para ser de los 12 había un requisito, y Pedro claramente lo menciona: tiene que haber estado con Jesús durante todo ese tiempo que estuvo en esta tierra. Y Matías cumplía ese requisito. Pablo ni conoció a Jesús durante ese periodo. Ahora comenzamos a entender nosotros la importancia del número 12, la importancia del Pentecostés. Fue resultado del ungimiento de Jesús en el lugar celestial como sumo sacerdote para que oficiase en el lugar santo, eventualmente entrase al lugar santísimo. Ahora vamos a ir al lugar santísimo en esta noche. Y vamos a ver qué toma lugar allí. Vamos a abrir nuestras Biblias, o bueno, ya las tenemos abiertas, pero vamos al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Y vamos a leer allí comenzando en el verso 9. Daniel 7, 9 dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Note, tronos está en plural, no singular. Si fuera singular, ¿cuántos tronos fuesen? Uno. Si es plural, al menos hay dos. Vamos a ver que son dos. ¿Qué más dice? Y se sentó ¿quién? Un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre. ¿Qué más continúa diciendo? Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Escuche, el juez, ¿qué hizo? Se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué escena se está describiendo acá? No sé si alguna vez usted ha estado en un tribunal. ¿Qué sucede cuando el juez entra? Cuando el juez entra, pregunto yo, ¿todos se ponen en pie? Cuando él se sienta, ¿comienza la sesión? ¿Se abren los libros o se abre el caso? Es decir, Daniel 7 está describiendo el juicio investigador. Note, en este juicio investigador hay tronos. Un trono, ¿quién lo ocupa? Acabamos de leerlo. Dice que se sentó. Si se sentó es que anteriormente ¿cómo estaba? Se sentó y ahora comienza el juicio. Pero vamos a seguir la lectura para que veamos en qué momento de la historia nos está hablando. Dice lo siguiente: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Se refiere al cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es decir, que lo que está contemplando Daniel es el comienzo del juicio investigador. Pero para que el juicio investigador comience, dice que el cuerno pequeño, que es el quinto imperio mundial, tenemos Babilonia, tenemos a Medo-Persia, tenemos a Grecia, la Roma pagana y la Roma papal. Dice, para que la Roma papal ahora caiga, el cuerno ahora pueda caer, es el momento que cuando cae, ahora el juicio investigador puede comenzar. Es decir, tiene que ser después del año 1798, que es cuando este sistema recibió una herida mortal. Note, quien lo recibió fue la bestia. Bestia significa poder civil, no una mujer. La mujer significa iglesia, es decir, la iglesia católica continuó funcionando como iglesia, pero el poder civil y el poder religioso que estaban unidos ahora fueron separados. Y el poder religioso continúa como poder religioso, mientras que el poder civil recibe una herida de muerte. Se separa del poder religioso y ahora cae el poder civil. Ahora los gobiernos no hacían leyes para favorecer el sistema papal. Y es cuando ahora puede comenzar el juicio investigador. ¿Qué más nos dice leyendo en el verso 13?
miraba yo en la visión de la noche. Llega aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús. Es el hijo del hombre. Que vino hasta el anciano de días o el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora vemos que Jesús se une con el Padre en el lugar santísimo también. Habían tronos. Vemos que el Padre se sienta en un trono. ¿Quién se sentaría en el otro trono, piensan ustedes? El Hijo. Y ahora comenzamos a ver aquí la descripción del comienzo del juicio investigador. Pero vamos a detenernos para ver algún detalle interesante. ¿Qué fecha toma lugar ese evento que acabamos de leer? 22 de octubre de 1844. Ese día los mileritas esperaban el regreso de Jesús, pero no pasó. Porque no supieron interpretar el evento correcto. Supieron interpretar correctamente la fecha, pero no el evento. Ellos pensaban que la purificación del santuario era que Cristo vendría a este mundo, iba a purificar este mundo con fuego. No entendían el santuario todavía, pero después se dieron cuenta de lo que había tomado lugar. Jesús sí vino, no a este mundo. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Leyéndoles del libro Conflicto de los Siglos, la página 476, hay una declaración que nos va a ayudar a entender lo que en esta noche estamos hablando. Dice lo siguiente, escuchen. El asunto del santuario, ¿qué asunto? Fue la clave que aclaró el misterio del desengaño del año 1844. ¿Qué fue lo que ayudó que nuestros pioneros entendiesen el chasco? El santuario. Fue la clave. Digamos, si usted tiene un teléfono, le pone una clave, y si la persona no sabe la clave, ¿puede usar su teléfono? Pero si tiene la clave, puede usarlo. Es decir, la clave que les ayudó a entender lo que no habían entendido, a descifrar el misterio que no habían entendido, el chasco, fue cuando estudiaron el santuario. Les hago una pregunta. ¿Piensan ustedes que Satanás va a querer que nosotros olvidemos la clave? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Porque si no tenemos esa clave, ¿qué no vamos a entender? El plan de salvación. Por eso hoy día hay un silencio increíble en nuestro medio en cuanto al santuario. Pocos libros se publican del santuario. Pocos temas se predican del santuario. Pocos artículos se escriben del santuario. Porque Satanás está en el proceso de tratar de borrar la clave, para que el pueblo no entienda la clave y no pueda entender el plan de salvación. Es más, usted aún puede pasar 4 años de estudio en nuestras universidades y colegios y no hay una clase del santuario. ¡Una! ¡No hay! Lo digo porque mi hija está en el colegio, en 3er grado, ha pasado 3 años. Le he preguntado, hija, ¿qué has estudiado? He estudiado las parábolas, han estudiado muchas. ¿El santuario? ¿Sí? Ni se ha mencionado. Y es nuestro colegio. Es decir, Satanás sabe que esa clave les ayudó a los pioneros a entender lo que había pasado. Querida iglesia, usted y yo tenemos que entender esto, si no, no tenemos la clave. Podemos estar sentados en la iglesia correcta, en el día correcto, con el mensaje correcto, pero si no tenemos la clave que nos descifra el misterio del plan de salvación, no nos vamos a beneficiar de él.
Si yo les entrego mi teléfono a ustedes sin la clave, ¿de qué les sirve ese teléfono a ustedes? Si mi tablet que tengo aquí con su clave, yo se la entrego a ustedes y no les doy la clave, ¿de qué sirve? Es un pedazo simplemente de metal, sin ningún uso para ustedes. Pero si ustedes tienen esa clave y se pueden meter y sacar toda la información que yo tengo ahí, es de gran valor entonces. Y Satanás sabe lo que estamos estudiando en esta noche. Por eso no quiere que la gente venga, o que la gente se quede dormida, o que la gente quede en el trabajo, o en el estudio, o en la cama, o en la cena, o viendo quién va a ganar las elecciones hoy. Yo les puedo decir a ustedes quién va a ganar y no son ni de Nicaragua. Es más, hace 6 meses atrás les podía haber dado el resultado. Y no sigo la política ni de aquí ni de allá. A propósito, ¿saben lo que dice el Espíritu de Profecía? Que nosotros no debemos votar. Ni por partidos, ni por seres humanos. Fíjese que cuando lo hacemos, no sabemos por quién estamos votando. No olviden, los líderes políticos hoy día son manipulados, son títeres. Dan la cara, pero ellos no son los que mandan. Hay sistemas ocultos que están detrás de ellos, que son los que los mueven. Y no importa el país del mundo que usted quiera ponerme, musulmán, budista, hindú, cristiano, católico, no importa, es lo mismo. ¿Sabe lo que más dice la cita? Que si nosotros votamos por esos hombres y llegan a posiciones de autoridad, los pecados que ellos cometan en esa posición, Dios no los va a poner a nosotros. Bastante con los que tengo yo. No necesito ni lo de Donald Trump, ni lo de Hillary Clinton. Bastante con los míos. Cerramos el paréntesis, regresamos al santuario. Continúo la lectura, dice lo siguiente. Escuchen, reveló todo un sistema de verdades. ¿Qué les reveló a ellos cuando entraron al lugar santísimo? Todo un sistema de ¿qué? Que formaban un conjunto armonioso y demostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. ¿Entendemos lo que acabo de leer? Cuando nuestros pioneros ahora del lugar santo pasaron al lugar santísimo por fe, no en personas, por fe. Dice que cuando entraron al lugar santísimo, ¿qué encontraron? Todo un sistema de ¿qué? De verdades armonioso y que mostraba la mano de Dios dirigiendo este movimiento. Les hago algunas preguntas. Cuando entraron nuestros pioneros por fe al lugar santísimo, ¿qué mueble había en el lugar santísimo? Había uno solo nada más. El arca del pacto o del testimonio. ¿Qué contenía? Tan solo contenía una sola cosa dentro del arca. Los 10 mandamientos. Entonces, cuando nuestros pioneros por fe entraron al lugar santísimo, descubrieron el arca del pacto y descubrieron que dentro de esa arca del pacto había una sola cosa, la ley de Dios. Y dijeron, un momento. Por siglos el mundo cristiano ha pensado que la ley fue abolida en la cruz, ¿sí o no? Hasta el momento. Pero está en el lugar santísimo. Si la ley se hubiera abolido en la cruz, se tenía que haber abolido en el atrio, donde estaba el altar de sacrificio. Pero si está en el lugar santísimo, quiere decir que esa ley no fue abolida con la muerte de Jesús, está vigente. Y que el cristiano en el poder del Espíritu Santo puede vivir en perfecta armonía con la ley de Dios. Pero no tan solo descubrieron la ley de Dios y la obediencia a esa ley de Dios en el poder de Dios. Descubrieron un mandamiento que dice, acordarte haz del domingo para santificarlo. ¿Amén? No, amén. Yo creo que estoy en la iglesia equivocada esta noche. No le podemos decir amén a todo lo que dice el pastor, ¿eh? Es peligroso, es peligroso. Hay que ser bereanos, hay que ser bereanos. Hechos 17:11 dice que los bereanos todos los días escudriñaban ¿qué cosa? La escritura, y eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. Así que dice, acordarte haz del día de sábado, que descubrieron que había sido oculto por siglos. El sábado. La ley, la vigencia de la ley
el sábado. Pero algo más. Dijeron, un momento, si el juicio está comenzando en este momento, porque el juez entró, los libros fueron abiertos, quiere decir que ahora comienza el juicio de la humanidad. Y que los muertos ni están en el cielo porque no han sido juzgados y recompensados, ni están en el infierno porque no han sido juzgados ni condenados. Por lo tanto, descartaron la idea de la inmortalidad del alma y la idea de un infierno eterno. ¿Me explico esta noche lo que estoy hablando, querida iglesia? Tenemos que entender, cuando por fe entraron al lugar santísimo, descubrieron un sistema completo de verdades que por siglos habían sido sepultadas y ocultadas en tradiciones, en concilios humanos, y que ideas paganas habían entrado dentro de la iglesia. Pero en un momento, cuando el juicio termine, es que entonces se toma el veredicto, ¿sí o no? Por lo tanto, esta parte del juicio que está comenzando es la primera parte, por lo tanto es la parte del juicio investigador. Ahora se está investigando la vida de la gente. Por lo tanto, cuando comenzó el juicio, ¿quién fue la primera persona que fue al juicio? A ver si ustedes se dan cuenta. Abel. Jesús los dijo en Mateo 23. Dice que desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue derramada en el altar, dice, ustedes son responsables por ella. Es decir, que ahora a medida que la persona moría, se cerraba el libro de la vida de esa persona. Ya no había más que escribir. Pero cuando llegó el juicio, ¿qué pasó con los libros? El primer libro que se abrió fue el libro de ¿quién? De Abel. ¿Y el segundo? No sabemos. Así que no tratemos de saber porque no sabemos. Por lo tanto, el juicio comenzó con los muertos, donde ya sus vidas habían terminado y ahora el universo entero examina la vida de esas personas. Pero descubrieron algo más. Dijeron, bueno, si el juicio comenzó, es un juicio investigador, cuando el juicio termine, se tiene que dar un veredicto. Dijeron, cuando ese veredicto se dé, ¿qué pasa con el tiempo de gracia? Termina. Y si el tiempo de gracia termina, quiere decir que nosotros tenemos que hoy día tomar oportunidad de esos días de gracia y misericordia para prepararnos, y por la gracia de Dios, cuando termine ese día, usted y yo estemos en el grupo de los redimidos. Pero en un momento, algo más pasó. Si se toma el veredicto, quiere decir que después del veredicto se tiene que tomar sentencia. ¿Sí o no? Y leyeron allí en Apocalipsis 22:12, donde dice que yo vengo y traigo mi recompensa conmigo. Cuando termine el juicio y se cierre la gracia, el siguiente evento es que Jesús regresa. ¿Y ahora creyeron en qué cosa? En la segunda venida de Cristo. Pregunto, ¿el mundo cristiano hoy día cree en la segunda venida de Cristo? No. ¿Sabe lo que el mundo cristiano hoy día cree? En el rapto secreto. ¿Me explico o no? Y póngase a pensar, es tan secreto que ni Dios sabe de él porque no está en la Biblia. Póngase a pensar lo secreto que es ese rapto. No hay ningún pasaje que muestre el rapto secreto, pero el mundo cristiano no cree en la venida de Jesús. Cree que un día va a venir de repente y van a ser raptados y se van a llevar al cielo, y después viene el tiempo de angustia. Póngase a pensar cuando millones y millones de seres humanos se encuentren en el tiempo de angustia sin preparación espiritual y sin preparación física. Por algo se nos dice que se levantarán contra sus pastores porque fueron los causantes de su pérdida. Les enseñaron el error en vez de la verdad. ¿Qué más descubrieron ellos también? No tan solo la segunda venida de Jesús, sino dijeron, un momento. Si leemos en Apocalipsis 14, del 6 al 12, encontramos ahí el mensaje de los 3 ángeles, ¿sí o no? ¿Y qué dice el mensaje del primer ángel? La hora de su juicio ha... Es decir, que el mensaje del primer ángel está unido con el mensaje del santuario.
Y si ahora se está predicando el santuario, es tiempo de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Ese es nuestro mensaje a propósito. ¿Lo conoce? Primero, segundo y tercero. Pero descubrieron algo más. ¿Qué más había en el lugar santísimo que ya no estaba dentro del arca, sino que estaba afuera del arca? Habían 3 cosas. La vara de Aarón, ¿qué más? El maná, ¿y qué más? ¿Los escritos de quién? Los escritos de Moisés. Vamos a ver primero lo primero. Un recipiente que tenía maná. Era un gomer. Es decir, el gomer fue la medida que Dios le dio a su pueblo para comer en el desierto. Un gomer, para que usted tenga una idea, es aproximadamente 4 litros. Es lo que caía cada día de maná en el desierto. 4 litros. ¿Saben ustedes que esa era la única porción que tenían de comida para el día? Es decir, no tan solo Dios le cambió su dieta al pueblo, ¿sí o no? Pero cuando salió de Egipto le cambió la dieta. ¿Qué dieta le dio? Maná. Y no tan solo le cambió la dieta, sino que le dio la porción correcta de alimento. Porque hoy día la gente come demasiado también. Y Dios los puso en dieta y dice, no, es tan solo un gomer. Y le dijo, y la dieta de Egipto tenemos que dejarla atrás. No pollo estrella, le dijo a ellos. Porque completamente les cambió su dieta. Les hago otra pregunta. ¿Qué aprendieron ellos del maná entonces? El mensaje pro salud. Y eso sí que nos hiere. Porque el pueblo no quiere maná. El pueblo quiere la dieta de Egipto. Quieren las ollas de carne de Egipto. Pero si usted está comiendo como está comiendo Egipto, me indica en esta noche que usted no está en el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo nunca se introdujo carne. Cuando el sumo sacerdote entraba, tan solo podía llevar sangre. La carne quedaba en el atrio o los sacerdotes la consumían en el lugar santo. Querida iglesia, tenemos que entender el mensaje pro salud. No piense que fue algo que se inventó Elena White. Viene del lugar santísimo, donde no hay carne, maná. Tan solo encontramos allí maná. Pero también encontramos la vara de ¿quién? De Aarón. Pregunto yo, ¿dio fruto la vara de Aarón? ¿Qué fruto dio la vara de Aarón? Almendras. ¿Qué nos dice el mensaje pro salud? Oh, las semillas y las cosas crudas. No olvide, la almendra es una fruta. Es una fruta. Y así nos habla también del mensaje pro salud. Y si usted no entiende este mensaje pro salud, usted no puede estar en el lugar santísimo. Todavía está en el atrio, donde está la carne y donde está la comida de Egipto. Usted todavía no entiende el santuario. Tan solo aquellos que por fe entren al lugar santísimo, ahora por la gracia de Dios, adoptarán completamente los principios pro salud. Y nadie dijo amén a esto. Y yo entiendo por qué. Quizás ya no me van a invitar más, pero bueno, vamos a seguir. La vara de Aarón. Vamos a ver algo interesante de la vara de Aarón. Vamos a Números 17. Números 17. Y terminamos. Números capítulo 17. Es el cuarto libro de sus Biblias. Números capítulo 17. Y vamos a leer allí el versículo 8. Dice, y aconteció
que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. ¿Dónde era el tabernáculo del testimonio? ¿Qué parte del santuario era? Lugar santísimo. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había, ¿qué cosa? Reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Qué le faltaba a la vara, si usted se da cuenta? ¿Qué no tenía? No tenía hojas. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva pecaron y quedaron desnudos, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo hicieron su primera ropa? Con hojas. ¿Qué significan las hojas? La justicia propia del ser humano. Pregunto yo, ¿piensan ustedes que una ropa de hojas de higuera duraba mucho? ¿Piensan ustedes que cubría? ¿Piensan ustedes que los protegía del frío? No, es más, cuando Jesús viene a hablar con ellos en el jardín del Edén, ¿qué pasó con ellos? Dice que se sintieron avergonzados porque estaban ¿cómo? Pero ellos pensaban que estaban ¿cómo? Vestidos, pero cuando vino la presencia del Señor se reconocieron que estaban ¿cómo? Desnudos. Saben, hoy día hay serios problemas con la moda. No olvide, la ropa que se hizo Adán y Eva era un delantal. ¿Sí o no? ¿Cuál fue la primera moda de Satanás? Un delantal. Pregunto yo, ¿cubre la espalda? ¿Cubre los brazos? ¿Tiene el escote bajo? ¿Sí? ¿Cubre las piernas? No. ¿Es corto? Sí. ¿Usted saldría a la calle con un delantal? ¿Sí o no? Porque hay millones de mujeres que salen con delantales a la calle. ¿Es cierto? Ellas piensan que están vestidas, pero realmente ¿cómo están? Pero cuando vengan a Cristo van a reconocer que están ¿cómo? ¿Y Cristo qué va a hacer? Pregunto, ¿vistió Cristo a Adán y Eva ese día? Les hizo túnicas, no delantales, túnicas. ¿Cuánto cubre la túnica? Y eran de pieles. ¿Dura la ropa de piel? ¿Es cara todavía? ¿Hubo calidad en la ropa? Sí. Pero vemos que la moda de Satanás continúa hoy día imperando todavía. Iglesia, tenemos que entender la palabra de Dios. Damas, tenemos que entender la palabra de Dios. No olvides, se nos dice que la mujer que se viste mal es tan culpable por el pecado del hombre en sus pensamientos como si el hombre estuviera haciendo el acto con la mujer. Así que hay adúlteros y hay adúlteras. Cuando una mujer se viste de tal forma que llama la atención del sexo opuesto hacia ella y le hace pensar que es bella, porque la mujer enseña sus curvas o sus llantas, depende de lo que tenga, pero porque su ropa está apretada y demás. El tiempo terminó. Pero lo último. Querida iglesia, tenemos que entender la palabra de Dios. Porque las modas del mundo han entrado en nuestro medio. ¿Me explico esta noche? Y en esta noche hay damas aquí, yo la estoy viendo desde aquí, que usted no podría ir vestida como está vestida aquí en la iglesia a ver el presidente Ortega. Usted no puede ir vestida así. No se lo permiten. Y es un ser humano. Sin embargo, tenemos la osadía, y quizás no es la palabra correcta, pero es la palabra correcta para el púlpito. Lo que sería la falta de vergüenza de ponernos esa ropa y venir a la casa de Dios. No piense que usted está adorando a Dios vestida de esa forma. Porque desde aquí yo me doy cuenta que los ojos de algunos jóvenes están dando vuelta ya. Y otros que ya tienen canas también están dando vuelta a sus ojos. Tenemos que entender la palabra de Dios. Lo último que había en el lugar santísimo eran los escritos de Moisés. Vamos a leerlos para terminar. Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31. Es el quinto libro de sus Biblias, Deuteronomio 31.
verso 26. Deuteronomio capítulo 31, verso 26. Dice así, leo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado de ¿qué? Del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y que esté allí, ¿por qué cosa? Por testigo. ¿Saben lo que aprendieron nuestros pioneros cuando entraron al lugar santísimo y vieron los escritos de Moisés? Pregunto yo, ¿Moisés fue profeta? Sí. Descubrieron que Dios a su iglesia remanente le daría el don del espíritu de profecía, como se manifestó en el ministerio de la señora White. Es decir, lo que usted y yo estamos estudiando en esta noche es muy importante. Porque Dios a su pueblo de antaño le dio los escritos de Moisés. Pregunto, ¿eran inspirados? Sí. ¿Dónde los puso? En el lugar santísimo, ¿al lado de qué? Del arca del pacto. Y le dijo, esos escritos están allí como testigo contra ustedes. Leamos el siguiente versículo y explica. Porque yo conozco, ¿qué cosa? Tu rebelión y tu dura serviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, habla Moisés, sois rebeldes ¿a quién? ¿Cuánto más después que yo haya muerto? ¿Estará pasando lo mismo con nosotros? Sí. Es decir, el espíritu de profecía es para un pueblo rebelde y contumaz, que quiere vivir en rebelión a Dios y a sus principios, pero Dios lo tiene como testigo en contra de nosotros. Y de la misma forma que Moisés expresó, la sierva del Señor dijo lo mismo, dice, cuando yo muera, vendrán grandes cambios. Y déjenme decirles, en los últimos 40 años, grandes cambios han estado tomando lugar entre nosotros. Pero ha sido tan gradual los cambios, tan poco a poco, tan lentos, que la inmensa mayoría ni cuenta se ha dado. La única forma que usted se da cuenta de los cambios es si usted lee el espíritu de profecía. Si usted no lo lee, no se da cuenta de los cambios en la iglesia, en los colegios, en las casas publicadoras, en los institutos de salud, en las doctrinas, en el liderazgo de la iglesia. No se da cuenta. Pero si usted lee esos libros, sus ojos se abren. Dice, ¿qué ha pasado con el pueblo? ¿Qué ha pasado con este pueblo? Y usted ahora va a regresar a las sendas antiguas. Usted va a regresar a los caminos del Señor. Usted va a querer seguir el plan de Dios. Pregunto yo, ¿Dios nos dio instrucción cómo dirigir nuestras familias? ¿Nos dio instrucción cómo educar nuestros hijos? ¿Nos dio instrucción cómo cuidar nuestro cuerpo? ¿Nos dio instrucción cómo hacer la obra de colportaje? ¿Nos dio instrucción de cómo hacer la obra médica misionera? ¿Nos dio instrucción de cómo hacer la obra ministerial? ¿Nos dio instrucción de cómo hacer evangelismo? ¿Nos dio instrucción en todas las áreas de nuestra vida, aún de cómo dirigir nuestras finanzas? ¿Está siguiendo el pueblo esa luz? No. Pero note, los escritos de Moisés estaban ¿dónde? En el lugar santísimo. Y el pueblo adventista allí se dio cuenta del principio y el valor entonces del espíritu de profecía. Querida iglesia, espero que en esta noche el estudio haya llegado a sus corazones. Espero que usted comience a entender este libro. Es cierto, es viejo, pero está al día. Tan al día que parece que lo escribieron esta mañana.
pero tiene 3.500 años que fue hecho. Este libro, usted y yo tenemos que ponerlo en esta mente y acompañarlo ahora con el espíritu de profecía. Lea esos libritos, léalos. Usted va a comenzar a entender lo profundo y lo hermoso de este mensaje. Y usted va a tener un compromiso mucho, mucho más profundo con su Salvador. Que el Señor bendiga el estudio de esta noche.